Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y estoy contentísimo de volver aquí a hablar de libros de terror, que llevaba demasiado tiempo desaparecido y les pido disculpas a todos aquellos que ya me han preguntado y que estaba un poquito yo ahí con mis cosillas, pero créanme, era mejor dejar el vídeo para cuando uno estuviera con los ánimos suficientes y con las ganas de volver aquí a esto, porque yo hacer vídeos por obligación, pues la verdad que no me apetecía demasiado, porque creía que iba a salir demasiado artificial y ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si yo nunca tengo fecha para publicar las cosas, sino siempre publico cuando me apetece. Y creo que en este canal la idea mía es que estemos siempre contentos y disfrutando de este tipo de literatura. Con lo cual, vamos a dejar atrás todo el mal rollo que he pasado durante estos meses y empezar a disfrutar otra vez de esto que tanto nos gusta y de que aparezcan los gatos aquí de repente a jugar con nosotros, porque creo que en este canal, pues eso, libros de terror, diversión, intentar pasarlo bien y olvidarnos un poco de todo este tipo de cositas. ¿Qué tal, Dakota? En principio, no es que haya pasado nada especial, simplemente me tomé un poco de descanso después de los premios Gafas y Ojeras, que creía que había sido un esfuerzo, que aunque no se vea demasiado en la cámara, sí había sido un vídeo que resulta complicado ensamblar todo ese tipo de cositas y hacer algo que se quedara mucho a mi gusto. Pero es que después de ese descanso, pues apareció cierto bicho que todos conocemos, apareció por casa. La verdad que después de 2 años, casi 3 años, peleándonos con el bichito en la UBI, pues resulta que apareció por donde menos nos lo esperábamos y caímos prácticamente todos. Todos estamos bien, no ha habido ningún tipo de problema, estamos todos sanitos y fuertes, pero sí fue unas semanitas o casi un mes bastante complicado, sobre todo porque uno tiene padres mayores y ver todo eso pues hace que no estés con la cabeza puesta en los libros ni poniendo la cabeza en este tipo de cositas, que al fin y al cabo lo que hacemos es por eso, pues para divertirnos. Durante todo este tiempo hemos aprovechado para leer algún que otro libro, mucho menos de lo que uno hubiese deseado, y además fuera del género, sobre todo. He leído cositas por ahí que son bastante interesantes, pero no tienen ni mucho que ver con el género de terror. Pero bueno, aún así tengo alguna cosita que mostrarles, que vamos a aprovechar este vídeo un poco chacha, un poco para resumir las cositas que hemos leído. Y también coincide que esta semana fue mi cumpleaños, con lo cual tengo un montón de libros que mostrarles y que yo creo que les va a parecer de lo más interesante. Así que en eso va a consistir este libro, en un poquito ver qué cosas he leído, qué no les recomiendo que lean y un poco pues, ver todas las cositas nuevas que por casita y que estamos aquí de vuelta por fin. También le estaba dando vueltas a la cabeza que se me quedó pendiente la celebración del segundo año del canal, que fue a mitades de febrero, pero que bueno, tampoco pasa nada porque no estaba yo con muchos ánimos para meterme yo aquí a hacer este tipo de cositas. Supongo que celebraremos al final lo de los 4000 suscriptores, que estamos cerquita de esa cifra. Anímense, si no están suscritos, pues aprovechen y denle el botoncito y así somos un poquito más y tenemos esas cifras mucho más cercanas. Pero bueno, vamos a olvidarnos un poquito de todo lo pasado y vamos a centrarnos en lo que hay ahora, en las cosas que estamos todos bien, he leído alguno que otro libro, tengo bastantes cosas que mostrarles que han llegado a mi cumpleaños, que ha sido un cumpleaños así como muy guay, con muchos libros que la verdad que les tenía bastante ganas y que son difíciles de encontrar. Toda una sorpresa recibir ciertos libros que tú sabes perfectamente que son complicados y que son regalos inesperados. Muchas gracias. Además sé que viene en camino alguna que otra cosita de alguno de ustedes que la verdad que estoy deseando que lleguen a casa. Pero bueno, los mostraré cuando pueda en Twitter o a lo mejor en Instagram. Síganme en esas redes sociales también. Venga, vamos a hablar de libros, que me empiezo a liar con estas cosas y al final siempre estoy hablando más de lo que debo. Vamos a ver qué cosas he leído en estos meses. Tengo que decirles que he leído mucho cómic a lo largo de estos meses porque de repente entré en un bloqueo lector que lo he roto por fin con un libro que lo vamos a dejar para el final y que seguramente tendrá video reseña exclusiva porque ha conseguido fascinarme. Me parece una de esas historias que hay que descubrir sí o sí, aunque con muchísimos matices que ya se abordarán con tranquilidad dentro de ese reseña que quiero hacer especial. He leído cositas, es decir, dentro de cabe no me puedo quejar. Aunque acostumbrado al ritmo de lectura que suelo tener, pues a mí me resultó que estaba un poquito bloqueado y de hecho estuve casi mes y medio sin tocar absolutamente ningún libro. Y durante todo ese tiempo sí he leído bastantes cómics, algunos de los cuales se los voy a recomendar porque son realmente fascinantes. Y siempre he pensado que esa manera de distraer la mente mientras estamos totalmente bloqueados por lo que serían las lecturas, pues la verdad que vale mucho la pena. Además les voy a enseñar esos 3 libros que de repente me bloquearon e hicieron que dejara de leer,
que ya verán que son libros que son muy recomendables, pero que ya a mí se me quedaron ahí atravesados y no he podido avanzar con ellos absolutamente nada. Con lo cual, acuérdense que cuando haya un libro que por ahí que sean incapaces de digerir por cualquier razón, ya sea porque el libro sea malo o porque no es el momento, lo mejor es parar, buscar otra cosa y no enfrescarse a seguir leyendo esas historias, porque al final pasa lo que pasa y me he quedado totalmente bloqueadísimo. Pero bueno, ya verán qué libros son. Lo que vamos a hacer es hablar de estos, que sí son los que he leído y que les voy a mostrar un poquito, porque la verdad que son lecturas como mínimo interesantes. Empecé el año leyendo a Kurt Vonnegut con El Matadero 5, que es una de esas historias que la verdad que se suele hablar bastante bien de ella y que es un libro que puede pasar desapercibido, salvo que sepas exactamente dónde te vas a meter y que el libro es de todo menos una historia convencional. Este libro en concreto es uno de los mayores tratados antibelicistas que existen, porque habla de eso, habla de guerra, de lo que supone enfrentarse siendo un adolescente, una persona con pocas experiencias a un conflicto bélico. Habla de las atrocidades que se puedan cometer dentro de un conflicto como ese estilo, pero lo hace de una manera muy delicada, prácticamente sugiere las cosas que están pasando. Pero la gran particularidad que tiene este libro y que hace que todos aquellos que lo lean se queden fascinados es la manera que tiene de narrar esta historia, porque aquí que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y que no necesitamos hablar de las atrocidades que se cometen en los conflictos bélicos, no hace falta más que ver las redes sociales y ver lo que está pasando ahora mismo por Ucrania. Aquí Kurt Vonnegut pues quiere hablar de eso, pero no quiere dramatizar, no quiere meterse a fondo en esas penurias, en esas cosas que ya todo el mundo intuye y que a todo el mundo les resulta bastante triste. La palabra concreta sería triste. Lo que hace Kurt Vonnegut en esta historia es inventarse un hilo narrativo que es absolutamente delirante, puesto que en el mismo libro, en ese libro tan dramático, pues nos encontramos con viajes en el tiempo, nos encontramos con naves espaciales, nos encontramos con desdoblamientos de personalidad, cosas absolutamente delirantes que tú cuando lo estás leyendo crees que no tienen ningún tipo de sentido, pero que lo cobras conforme vas avanzando en la novela y te das dando cuenta que lo que realmente hay en esta historia es un alegato antibelicista absolutamente delicioso que a mí me ha encantado, me ha enamorado. Es un libro muy complicado a lo mejor de recomendar a alguien. Es simplemente esos libros que van directamente a tu corazón y que se quedan ahí en ese huequito disfrutando para siempre de esa experiencia en la que eres consciente de todo lo terrible que supone enfrentarse a esos conflictos, pero que Vonnegut te lo muestra de una manera tan sutil que tiene exactamente el mismo efecto, pero no te deja con la tristeza esa inherente a todo este tipo de literatura, a este tipo de películas, que te quedas un poco como que no quiere vivir más nunca en este planeta. Él te muestra exactamente lo mismo, tiene exactamente el mismo efecto, pero es deliciosa esta lectura. Se la recomiendo muchísimo, El Matadero 5 de Kurt Vonnegut. La siguiente de las lecturas que pude hacer sí está englobada dentro del género del terror, y en este caso en el subgénero de los vampiros, o de las vampiras, porque estamos hablando de este recopilatorio que hizo Pilar Pedraza, dedicada en exclusiva a estas criaturas de la noche que tanto nos fascinan y que a cualquier amante del terror pues tiene cierta debilidad por estos vampiros. Pero claro, cuando uno se acerca a la narrativa de Pilar Pedraza, se olvida un poquito de la temática que tenga y se deleita con la prosa, con la manera que tiene de escribir ella, porque la verdad que creo que es una de las personas que mejor escriben en este país, y cualquiera de las historias que contienen en este recopilatorio, pues tú sabes que las vas a disfrutar, aunque te esté hablando, pues yo qué sé, de cojines, de una mesita camilla o de gatos, porque ella lo describe de una manera tan atrayente que terminas por disfrutar mucho de todas sus historias. No es un libro que te vaya a dar miedo de por sí, aunque hay algunas historias así que te estremecen un poquito más, pero es que tú la estás leyendo y ves lo tremendamente rico que es el subgénero de los vampiros, porque no se limita a mostrarnos las historias de siempre, las que conocemos, la de ese vampiro que se acerca y a morder cuello y demás. No. Ella busca toda la magnitud de lo que suponen los vampiros a lo largo de todo el mundo. Aquí hay vampiros localizados en la India, hay vampiros en Bagdad, en España por supuesto, la etnia gitana con toda la mitología que supone de los vampiros. Es decir, aquí Pedraza se olvida por completo del mito conocido y se dedica a abrirnos todo el abanico de posibilidades, y créanme que realmente es delicioso ver ciertas criaturas que van apareciendo por aquí y que te dan ganas de saber mucho más de ellas. Es maravilloso, la verdad, se lo recomiendo muchísimo, pero teniendo en cuenta de cómo escribe Pilar Pedraza, que habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos. A mí realmente me parece una auténtica delicia deslizarte por todas las palabras que suele escribir esta mujer. Muy recomendado.
Del mismo modo, después de haber terminado con la narrativa de Pilar Pedraza, me metí con la de Toni Sala. Es un libro que recomienda mucho Jan de Trotalibros y de hecho lo ha publicado él en su editorial y está contento como unas castañuelas por conseguir publicar a Toni Sala en castellano, porque suele publicar todos estos libros en catalán, y por fin nos ha ofrecido el primero de ellos, que se llama Los Chicos, que es una narrativa que yo ya sabía de entrada que me iba a gustar por la temática que trata, y en este caso en concreto habla un poco de la muerte y de todo lo que rodea y de todo lo que supone la muerte, la presencia de la muerte en una localidad pequeñita, en un pueblo cualquiera de los que podemos conocer, en este caso está dentro de Cataluña, pero en donde la muerte de unos adolescentes se empieza a ramificar y nos presentan las historias de prácticamente muchos de los habitantes de ese pueblo y cómo les va afectando en sus vidas y sobre todo en sus reflexiones. Este libro en sí no es un libro fácil de leer, es un libro centrado sobre todo en la narrativa, en el hilo de pensamiento, las divagaciones de los personajes que están afrontando la muerte, cada uno de una manera absolutamente diferente al otro, pero que sobre todo se centra en eso, en pensar qué supone la muerte para cada uno de nosotros. Y claro, yo trabajando donde trabajo y moviéndome donde me muevo, sí es un tema que siempre me ha parecido muy atractivo. No sabes la de reflexiones que he tenido yo acerca de lo mismo, acerca de qué hacemos en este universo, de que si estamos aquí destinados para algo, si ese contacto tan estrecho que tengo con la muerte, por suerte o por desgracia en mi trabajo, pues te hace plantearte muchísimas cosas y esas son respuestas que te pueden gustar o no, pero en el libro de Toni Sala pues se aborda de maneras muy diferentes. Ya les digo que si han leído alguna obra de la colección que tiene Trotalibros en su editorial, pues van más o menos por el mismo estilo, ¿vale? Son narrativas así, pues muy densas, pero que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Después me fui a principios de siglo a conocer la narrativa de Arthur Conan Doyle. Yo no había leído absolutamente nada de las obras del autor de Sherlock Holmes y me fui a al sabueso de Baskerville porque estaba hablando con Adrián para hacer un proyecto que teníamos por ahí en común, que todavía no se ha avanzado demasiado. Pero en principio la idea era intentar hacer lecturas conjuntas de libros que yo no estoy acostumbrado a leer y en este caso Adrián me sugirió leernos tanto él como yo, el sabueso de Baskerville, y la verdad que lo disfruté muchísimo, porque a pesar de que es una historia que conocía bastante, que ya sabía un poco por dónde iban los tiros y demás, no me esperaba lo adictiva que es la narrativa de Conan Doyle y lo que se puede disfrutar leyendo estas historias y viendo el pedazo de personaje que es el propio Sherlock Holmes, que la verdad que son de esas personas que yo no me gustaría tenerla cerca, porque la verdad que es un pedazo de capullo de esos tremendos, pero que sin embargo no puedes evitar sentir cierta simpatía hacia él, a sus historias, a su manera de deducir las cosas y un poco a lo fascinante y complejo personaje que es. Me gustó mucho, no le voy a descubrir absolutamente nada, creo que todo el mundo ha podido leer en algún momento o sabe de qué van las historias de Conan Doyle. Y la verdad que es muy recomendable. A ver si hacemos al final el proyecto ese que tenemos pendiente para debatir acerca de este libro y las narrativas. Por cierto, apenas sale Sherlock Holmes en este libro. Los penitentes de J.E. Álamo es la primera propuesta de este año de la editorial Oscura y la verdad que es una novela, un thriller un poco oscuro y tiene momentos bastante interesantes. A mí esta historia la verdad que me gustó bastante, me dejó un regusto positivo, pero a lo largo de la lectura estaba yo un poquito perdido porque tiene un montón de personajes que van de un lado para otro haciendo actos que la mayor parte de ellos son muy desagradables, muy incómodos. Dense cuenta que aquí hay personajes que se dedican a meterse dentro de las iglesias y a destrozar a curas por todos lados de las maneras más desagradables posibles, pero que mientras los vas leyendo, el hilo de la narración se va yendo de un lado para otro porque hay un montón de personajes que van apareciendo y desapareciendo en la trama y que cuando terminas el libro pues tienen todo sentido, pero que mientras lo estaba leyendo la verdad que yo había momentos en que estaba absolutamente desconcertado y no sabía si me estaba gustando o no esta historia. ¿Qué pasa? Que al final pues te gusta porque cuando encuentras todo ese desenlace y vas viendo un poco lo que te quería transmitir, toda la maldad que te quería transmitir Álamo en esta historia, pues hace que el conjunto de lo que supone esta novela pues sea una de esas lecturas bastante atractivas y divertidas cuando te gusta leer ese tipo de cosas. Además es un libro pequeñito que se lee rápido y que como siempre en Oscura, pues la verdad que las ediciones son bastante interesantes. Una historia la verdad que es muy curiosa donde hablaremos de los límites del mal, de dónde se encuentra ese mal, el origen, si es un origen del mal interno o es algo sobrenatural que aparece por ahí en ciertos momentos y que sí, es recomendable y yo creo que les puede hacer pasar un buen rato leyendo una historia de estas bastante oscuras. A continuación regresé a Stephen King, volví a leer de nuevo Carrie,
porque hay un programa por ahí, hay un podcast en donde se van dedicados, el podcast se llama Los Supervivientes de Indianápolis, donde se van a dedicar a leer cada una de las novelas de Stephen King, desde el principio hasta el final, en orden cronológico, para hacer unos análisis bastante detallados de este tipo de historias. La verdad que el programa es súper recomendable y que en libros como este, en el de Kerry, un libro tan pequeñito, pues han dedicado pues prácticamente 3 horas completas a estar hablando de este libro, con lo cual eso lo hace como mucho más divertido, porque si te gusta que hablar de libros y que te comenten cosas, pues imagínense meterse 3 horas hablando solamente de un libro como este. La verdad que el podcast es fascinante. Hasta ahora han hecho Kerry, han hecho El Misterio de Salem Slot, dedicándole prácticamente 5 horas a hablar del Misterio de Salem Slot, y ya estarán con el siguiente. Yo creo que pronto van a publicar pues, la siguiente de las lecturas, que la verdad que no sé cuál es la que corresponde. Y además está Tony Jiménez, que es una persona que sabe bastante de todo el mundo de Stephen King, con todas las publicaciones que tiene, con lo cual escuchar cualquiera de esos podcasts pues es estar prácticamente dándote una masterclass acerca de la narrativa de Stephen King y de todo lo que supone. Muy recomendable, pero yo aquí en este caso vamos a hablar de Kerry, lo que me ha supuesto para mí volver a leer esta historia después de 30 años, no sé, después de muchísimo tiempo. Yo lo disfruté mucho cuando era pequeñito, en mi adolescencia, me pareció una novela bastante interesante, pero fui incapaz de sacarle todo el jugo que supone a una historia como esta, una historia en donde te deja muchas más preguntas que respuestas, porque uno tenía en la mente siempre que Kerry no dejaba de ser una víctima de acoso escolar en un mundo muy injusto, que ese creo que es el tema principal en el que se nos trata en esta novela. Es decir, hay que ver lo puñetera que puede ser los adolescentes con la gente indefensa, y que créanme que es un tema que a mí me toca mucho y me lo hace pasar muy mal, con lo cual la mayor parte de la novela la estoy pasando mal. Pero cuando vas leyendo la novela te vas viendo ciertos matices en donde Kerry, esta chica indefensa, pues quizás no lo es tanto. Y la novela, que tiene unos tintes así como muy dramáticos, pues de repente te das cuenta de que puede ser realmente una novela de horror donde tenemos a uno de esos personajes, uno de los maravillosos personajes que tiene Stephen King. ¿Cómo describe este hombre a los personajes? Pues tenemos un personaje que es más ambiguo de lo que parece y que realmente puede ser una de esas grandes villanas que te llenan el corazoncito, porque la verdad que puede aterrar mucho este personaje. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo más que cuando lo leí en su momento. La verdad que es un libro pequeñito, lo pueden leer en un ratito y se los recomiendo. Si no lo han hecho, descubran lo que escribía Stephen King casi en sus inicios y fascínense por esas historias tan maravillosas. ¿Qué les voy a contar? Es Kerry, es una lectura obligatoria, uno de los mejores libros que ha escrito Stephen King, y ahí estamos empezando a mostrarnos todas estas historias. Y de allí me metí en el que posiblemente ha sido el mejor libro que he leído este año, al menos en estos meses, y que creo que se va a quedar por mucho tiempo dentro del corazoncito de uno. Y ya sabía yo que el libro iba a ser bueno, o al menos lo intuía, puesto que hasta ahora no conocía ninguna reseña negativa al respecto. Y tenía ciertas dudas acerca de la temática que iban a hablar, porque estamos hablando de esa nueva narrativa de terror latinoamericana, y no tenía yo muy claro de si estábamos adentrándonos en el terror o simplemente era ese tipo de historias que directamente pues, se dedican a describir una sociedad o una manera de vida que es totalmente alejada a la que estamos acostumbrados nosotros, y que cuando te lo planteas, cuando ves ese estilo de vida y los riesgos que supone adentrarte en esos mundos tan desconocidos, pues no deja de ser muy terrorífico. Estoy hablando de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que es ese libro que tanto se habla y que realmente tiene toda la fama absolutamente justificada, porque para mí es lo mejorcito que he leído durante este año. De entrada les digo que leer a Fernanda Melchor no es muy sencillo, porque es uno de estos autores que se dedica pues a vertir acerca de su narración 40, 50 páginas en donde en ningún momento nos vamos a encontrar un punto y aparte, y donde el flujo de pensamiento va avanzando poco a poco mientras nos va narrando una historia. Sé que eso no le va a gustar a todo el mundo. Para que se hagan una idea, pues cualquier libro de José Saramago pues van por los mismos derroteros, y eso pues hay gente que le puede echar muy para atrás, sobre todo si eres incapaz de conectar con lo que te está contando Melchor en este libro. A mí sí me gusta ese tipo de narrativa, y cuando vas viendo conforme va avanzando la narración en que todo empieza a cobrar un sentido mucho más profundo, en donde los personajes que aparecen por un lado vuelven a aparecer más adelante, viendo la historia desde otro punto de vista, pues van enriqueciendo muchísimo la narración y convirtiéndose en una historia en la que los últimos 3 capítulos pues tú estás absolutamente ahí pegado a la narración y no quieres hacer absolutamente nada más que terminar la historia y recomendársela a todo el mundo. Yo creo que este libro es delicioso.
Por supuesto, olvídense de ver aquí nada de terror, aunque haya un crimen, haya alguna cosilla por ahí un poco inquietante, pero que no van por ahí los derroteros. Pero sí, realmente para mí esta es la novela que hay que leer. Si tienes un poquito de tiempito y quieres disfrutar de una buena historia, pues Temporada de Huracanes es el libro que tienes que leer. También pude leer El Plumas, la novela debut de David Payá Gonzalo, es nuestro compañero David del canal de la biblioteca de Le Petit David Le Poulain, creo que lo he dicho bien, siempre todo el mundo tenemos esas dudas acerca de cómo se pronuncia su canal. Y si ustedes conocen a David ya saben que es un booktuber que lee absolutamente de todo, él te lee fantasía, te lee novelas juveniles, te lee a Stephen King, está leyendo ahora mismo Billy Summer en su club de lectura, pero que una de las características principales que tiene su canal es la visualización de toda la diversidad del colectivo LGTBI, y en este caso él ha escrito una novela que va orientada en esa dirección y que es una auténtica delicia, sobre todo para nuestros adolescentes que necesitan en muchas ocasiones un referente que les pueda indicar que esos procesos por los que están pasando pues no están solos y que tienen a su alrededor personas que los comprenden, que han pasado exactamente por lo mismo, y eso les puede significar pues ese apoyo que en un momento dado puede decantar la balanza entre una vida feliz o todo lo contrario. La verdad que lo peor que puedes tener este libro es que las personas que debieran leerlo no lo van a hacer porque ya tienen bastante claro que este tipo de literatura no es para ellos. A mí la verdad que me ha resultado una historia deliciosa, sencillita, se complica demasiado. Es una historia de amor que me resulta creíble, que no empiezas a idealizar lo que puede ser una relación, porque hay altibajos en todo momento, y yo se la recomiendo muchísimo. Diversidad, empoderamiento, orgullo, y la verdad que es una novela necesaria, que a mí me encanta que mis hijos pues tengan acceso a este tipo de literatura. Y por último, el último de los libros que he podido leer durante este tiempo, aunque no es cierto porque ya después sacaremos esa cosita que hay por aquí que es muy interesante. El último de los libros que pude leer antes de entrar en ese bloqueo lector y que yo creo que también ayudó a meternos de lleno en ese cuadro tan oscuro, pues es este, Lucundo, de Edward Lucas White, que es una de las obras de relatos de Valdemar Gótica, que la verdad que está bastante interesante, pero que ya notaba yo que cuando empezaba a leer este tipo de relatos, pues como que no estaba yo del todo disfrutando de la lectura. Que tener en cuenta que en esta época estaba yo ya empezando a toser, a estar con fiebre y a estar en la camita leyendo este tipo de libros, y la verdad que se me hizo muy duro. Inicia el libro con esa historia, la Locundó, que es absolutamente maravillosa y que se la recomiendo. Si pueden tener la posibilidad de leer esa historia, pues se la recomiendo. Además tengo un montaje apropiado al respecto que va a indicar un poquito por dónde van los hilos. Pero que las historias al final no terminé de conectar con ellas porque la verdad que todas se versaban en torno a esos ambientes exóticos donde uno se dedica a burlarse de las tradiciones ajenas y al final pues tienes la respuesta correspondiente a tu prepotencia como señor blanco occidental que se mete donde no debieran. Y llegaba un momento en que cuanto más me adentraba en los cuentos de Lucas White, pues yo decía, pero si estoy leyendo más o menos la misma historia, pero cambiándole ciertos matices. Con lo cual ya estábamos adentrándonos en que no estaba disfrutando de los libros y eso empezó a generar en mí esa sensación un poco de frustración con la lectura. Esa frustración se convirtió en una auténtica explosión con estos 3 libros que estoy seguro que si los leo el mes que viene lo voy a disfrutar muchísimo, pero que en este caso fue el desencadenante de que yo dejara de leer absolutamente todo. Y estamos hablando de un ensayo bastante interesante y que estoy completamente seguro que voy a terminar de leer porque me gustaba mucho, pero que no estaba yo para esto ahora, que es La vista desde las últimas filas de Neil Gaiman. Aunque también tengo que decir que yo con el Gaiman pues tengo ciertos reparos, ¿no? Que no termino yo de conectar con él. Pero sin embargo me gustaban las experiencias que contaba, porque aquí hace un recorrido por sus conferencias, por sus motivos por los que le gusta leer, sus referentes, sus obsesiones, un poquito todo este tipo de cosas, y lo hace en plan ensayo de a lo mejor 4 o 5 páginas, y que la verdad que lo recomiendo, pero es que no pude, estaba yo que no quería leer nada de eso. Lo mismo me pasó, para que se hagan una idea de lo bloqueado que estaba cuando empecé a leer los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, que todo el mundo que lo ha leído dice que es maravilloso. Yo he leído uno solamente, el primero de los cuentos, que la verdad que está muy guay. Pero cada vez que le iba a leer el segundo, estaba que no me apetecía. Estaba ahí diciendo, uff, qué cosa más densa, no me apetece darle vueltas a una historia como esta. Y ustedes saben perfectamente el amor que tengo yo por Mariana Enríquez y con todo lo que hace, que creo que en estos meses me he visto todas las conferencias que hay publicadas en YouTube de ella, pero no me apetecía leer absolutamente nada, y este fue uno de los libros que de repente le cogí como coraje y que yo espero leer pronto, pero eso que tú dices, no, es que no quiero leer esto. Y sobre todo quise aprovechar que estaba esa semanita ahí encerrado en casa con un libro en la mano para meterme en una obra que hacía muchísimo tiempo que quería leerla, y en este caso es
El canto del cisne de Robert McCammon, una de esas obras fundamentales que todos tenemos en la boca y que he podido leer, pues no sé, vamos a ver, 175 páginas, es decir, pues un 20% de la obra, y que dije, mira, hasta aquí hemos llegado. Y no porque sea mala, porque la novela es bastante interesante. Estamos hablando de un apocalipsis creado después de unas explosiones nucleares donde la humanidad decide apretar el botoncito ese en el rojo y decir que se vaya todo al carajo. Y claro, esas cosas en estos momentos me pareció de lo más interesante para disfrutar mientras estaba leyendo y veía la tele. Pero, señores, las letras de este libro es una cosa de locos, un libro muy grande. Y yo mientras estaba leyendo ese libro solamente pensaba, me queda por delante unas 800 páginas ahí, toda esa letra pequeñita, y no la estoy disfrutando como mereciera esta historia. Sobre todo porque mientras vas leyendo el libro tienes una sombra por aquí que te va llegando, que es la sombra de Apocalipsis de Stephen King, donde te van a narrar exactamente lo mismo, pero centrados en un virus mortal, y aquí pues lo hacen en una explosión nuclear. Sí me parece que este es mucho más devastador que el libro de Stephen King, porque, señores, aquí no tienen ningún tipo de contemplaciones con las consecuencias de lo que supone que absolutamente todas las ciudades del mundo queden arrasadas por las explosiones nucleares. Aquí, si ves niños totalmente quemadas la cara y devastados por todo eso, pues lo vas a presentar. Pero ¿qué pasa? Que a mí los personajes no terminé por conectar con ellos. Hay algunos por ahí que me parecían un poco como de risica. Y no pude con él y decidí apartarlo y empezar a leer cómics, porque lo único que necesitaba yo ahora mismo era olvidarme de este tipo de lecturas y intentar pasar todos estos días por lo mejor que podía. Y por último, salta por los aires ese bloqueo lector cuando consigo encontrar una historia que no será del gusto de todos, pero que yo necesito recomendar y necesito hacer un vídeo al respecto, porque es este Fantasma de Peter Straub. Es una de esas novelas que llevaba muchísimo tiempo ahí en la estantería diciendo, busca el momento para que me encuentres, para que me conozcas y para que te enamores de mí, porque es de esos libros que están en todas las listas de los mejores libros de terror de todos los tiempos, porque siempre hay un huequito para recordarnos esta historia de Fantasmas de Peter Straub. Creo que no voy a hablar demasiado de esta historia, creo que simplemente decir que el gran porcentaje, un 60% de las personas empiezan a leer esta historia y al final dicen, no es para mí, y la abandonan porque es muy denso, es muy pesado en ciertos aspectos, te cuenta ciertos momentos que no tienen demasiado sentido, o al menos que te desconciertan cuando lo estás leyendo, porque parece que tiene demasiadas tramas abiertas. De hecho pues perfectamente pueden haber 15 personajes principales ahí que van de un lado para otro haciendo cositas, pero cuando empieza a hilarse todo, ojito con la historia. Simplemente decir que para mí esta novela ya es la precursora de It, con todas las palabras, y además tiene muchísimas semejanzas. Y en It estamos hablando de unos niños que se tienen que enfrentar con algo totalmente desconocido. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero son unos ancianos. Y está escrita pues unos 15, 20 años antes que la de Stephen King. Con lo cual imagínense lo que pude disfrutar de esta historia, que se la recomiendo, que me rompió por completo los esquemas y por supuesto hizo que el bloqueo lector estallara por todos lados y que me apetezca volver otra vez al canal y volver otra vez a escribir. Así que, cariñito que le tengo yo a esta novela, y ya hablaremos con más tranquilidad en un próximo vídeo. Y por último, después de haber roto ese bloqueo, pues ya empiezo a leer un poco con una frecuencia mucho más productiva. Me he podido leer esta Tienes que mirar de Anna Starobinette, que es un ensayo que ha hecho la autora de esos cuentos tan increíblemente inquietantes como son el de Una edad difícil, que la verdad que es de los libros más recomendables de los últimos años en cuanto a cuentos del terror. Y en este ensayo en concreto, Anna Starobinette lo que va a dedicarse es a verter todo su dolor, toda su frustración, todas sus experiencias negativas al tener que sufrir un aborto terapéutico por unos problemas que tuvo con el nacimiento de su bebé, que por desgracia pues tenía ahí unos problemas en el riñón en que decían que iban a ser muertos sí o sí, entonces tenía que abortarlo. Y claro, las experiencias que nos va narrando ella pues las hace con todo el dolor profundo que puede tener una persona cuando se enfrenta a una situación tan dramática como esa, y sobre todo nos narra la falta de empatía, los problemas burocráticos, o cómo puede afrontar a una persona una frustración tan grande en una sociedad en donde al fin y al cabo si no es tu problema pues búscate la vida y súfrelos con ellos. Es muy duro de leer. A mí no terminó de gustarme demasiado simplemente porque no es la lectura que me apetecía leer. Es decir, yo desgracias como estas por desgracia pues la veo con cierta frecuencia, y tener que recordar esos momentos y ver lo duro que puede ser la sanidad para
para personas que pierden una de las cosas más queridas del mundo, pues no es muy agradable. Aunque eso sí, te hace reflexionar mucho acerca de la empatía y lo que supone para una persona tan desamparada en unos momentos como eso, pues el tener un poquito de cariño y decirle las cosas de una manera totalmente distinta a cómo refleja Ana Starobinets esta novela, en este libro. Muy recomendable, muy duro, una manera de escribir deliciosa como siempre Ana Starobinets, pero bueno, tienes que mirar esos libros que tienes que leer. Y en cuanto a cómics, no me voy a volver demasiado loco porque he leído muchísimas cosas, algunas son muy pequeñitas, son cosas así, que te la puedes leer a lo mejor en una tarde, pues te lees dos, tres, bastantes de ellos y ya me volvería aquí loco sacándoles todos y recomendándolos como merecieran. Quizás si les apetece, pues podemos hacer un vídeo más en profundidad de todo este tipo de lecturas, si hay a ustedes amantes de los cómics de terror, porque aquí sí, prácticamente todos son cómics de terror. Pues si a ustedes les apetece, pues me lo comentan ahí en los comentarios y nos lanzaremos a mostrarles todas estas cositas que he podido leer. Pero bueno, voy a hacer un resumen así un poco por encima porque hay cosas que yo creo que merecen la pena que les eche un vistacito. Este Severed, por ejemplo, está bastante interesante. Pero vamos a centrarnos más en otras cositas. Uno de esos cómics que me he podido leer ha sido Hierba, esta historia de Keum-suk Gendry Kim, una coreana que tiene una historia que narrarnos que es la verdad que es bastante estremecedora y que cuando fui a la tienda pues la compañera Fátima pues me dijo llévate esto porque eso te va a gustar a ti y la verdad que es una historia bastante interesante. Es ese tipo de narrativas que nos cuentan episodios de la Segunda Guerra Mundial que pasan un poquito desapercibidos. En este caso nos van a hablar del sufrimiento que padecieron las niñas en Corea cuando de repente pues fueron extraviadas y dedicadas a convertirse en mujeres de consuelo con todo lo que eso puede suponer y enfrentarte al ejército japonés que en aquella época pues estaba pues allí haciendo de las suyas pues con todas estas niñas. Uno de esos cómics que su mayor virtud es la de sugerir y no mostrar porque claro, uno ya puede imaginar por los momentos en los que pasan estas niñas y realmente la delicadeza con la que los muestra Keum-suk Gendry Kim pues hace que al menos sea más llevadero ver según qué viñetas que ella pues tiene la virtud de, por ejemplo, oscurecer ciertas cosas y simplemente dejarle al lector que saque sus propias conclusiones de lo que pasó en ese momento. Muy interesante, la verdad, que los premios bien merecidos, pero bueno, ya sabemos que es uno de estas historias dramáticas que te hacen pensar que la humanidad está bastante mal de la cabeza. Algo mucho más divertido que todo esto y que creo que es uno de esos cómics absolutamente imprescindibles en los que amamos el terror, con matices, porque hay que hablar con matices, es el de La Cosa del Pantano de Alan Moore, que tiene 3 tomos como estos chales, resumiendo toda la etapa en la que Alan Moore decidió tirar por los aires todo lo que se conocía acerca de La Cosa del Pantano, inventarse una historia nueva y mostrarnos pues un poco su visión de lo que supone un monstruo tan carismático como puede ser este bicho. Y digo que de terror con matices porque realmente para mí la mayor decepción que tienes leyendo esta historia es que de terror poquito. Si acaso el segundo de los tomos sí se adentra en unos derroteros bastante más orientados a eso, pero que a mí al final la sensación que tenía era que estamos enfrentándonos más a un superhéroe con todas las cosas buenas y malas que supone ese tipo de literatura, a una historia propia de terror, porque la verdad que de terror va justito. Pero ¿qué pasa? Que el arco argumental que consigue Alan Moore con este personaje hace que sea una auténtica delicia, es un alegato muy a favor de la naturaleza, de la conservación del territorio, en intentar hacer todo lo posible porque nuestro mundo siga adelante y olvidarnos de todas las industrias químicas y nucleares y todo este tipo de cosillas. Y está muy guay. Yo lo he pasado pipa leyendo estas historias y leyendo según qué cosas iban apareciendo. Aparece un imbuche. Si han leído nuestra parte de noche, pues aparece un imbuche en medio de toda esta historia. Y nada, hay hombres lobos, hay zombies, hay un montón de criaturas. Pero, insisto, no creo que sea esa obra de terror tan recomendada, la obra máxima del terror en el cómic, porque de terror poquita cosa, hay cosas mucho más espeluznantes y creo que si nos orientamos en la búsqueda de la obra básica del terror dentro de la viñeta, pues esta no lo es, a pesar de que la vendan como tal. Otra cosita que en cambio sí me pareció una auténtica delicia y más centrada en el género del terror es esta locura, esta cosa que tú decías, Dios mío, ¿cómo pueden publicar una cosa como esta que se llama Cinema Purgatorio, Código Prue? Que en principio lo que hacen aquí es recopilar ciertas historias que estaban dentro de un compendio de una historia está rara, pero bueno, que aquí están resumidas todas las historias de 2 paramédicos norteamericanos que se dedican a atender a unos pacientes que poco tienen que ver con lo que uno espera, porque atienden a hombres lobo, a momias, a criaturas del pantano, saliendo de esto, a Cthulhu, a todo tipo de criaturas sobrenaturales, pues estos 2 paramédicos
pues son los encargados de que cada vez que un vampiro pues traga ajo, pues encargarse de hacer del su lavado de estómago y ese tipo de historias. Es divertidísimo, es muy bruto. El Garth Ennis es el mismo que hizo la serie esta de The Boys, con lo cual imagínense el tipo de humor hacia dónde va. Está muy enfocado pues a lo soez, a lo violento, a lo sexual, y hay algunas historias que tú dices, la leche, lo que me estás contando. Pero lo pasas pipa, porque cuando te encuentras una momia por ahí, una momia que se dedica a filosofear, o cuando te encuentras a un vampiro que tiene ciertas tendencias suicidas, pues la verdad que lo pasas muy, muy bien leyéndola. Y sobre todo tiene un detalle que hace que este cómic pues, se convierta al final en algo bastante interesante, y es que utiliza ese humor para cantarte a ciertos temas que son mucho más profundos, y que a lo largo de todo el tomo llega un momento en el que la risa se te queda como un poquito más congelada, porque es más duro de lo que parece. Me encantó. Cinema Purgatorio, si pueden encontrarlo, échenle un vistacito al tipo de dibujos y de viñetas, porque la verdad que son muy, 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 muy detallistas, y vale mucho la pena. Mira, un hombre lobo aquí destrozadico. Más cosas interesantes que he descubierto dentro de este mundo de los cómics. Uno que para mí ya está en el top de lo que he leído en toda mi vida, que es Saga. Es esta historia, ustedes no sé si la conocerán, pero bueno, es un tomo así bastante gordico que recopila casi, pues creo que son 18 de los tomitos de Saga. Es una de esas historias, una space opera, una historia en la que se van a enfrentar unos clanes ahí en medio del espacio. Unos tienen alas, otros tienen cuernos, y se dedican a pelearse entre todos ellos, pero como si fuera la historia de Romeo y Julieta, entre esos clanes pues surge el amor, y nace un bebé híbrido entre todos estos clanes, y eso no puede ser. Entonces se dedican un poquito a intentar acabar con ese bebé, y estos dos padres pues a intentar defenderlo a toda costa. Es un auténtico delirio de imaginación, de ideas absolutamente provocadoras, y que a cada página que tú vas pasando pues se va apareciendo una viñeta aún más especial, divertida que la anterior, y que te hace querer saber mucho más de la historia, y olvidarte un poco de lo que te está contando, porque es asombroso, es algo muy, muy divertido. Es como si estuvieras viendo Star Wars, y de repente disfrutar cuando aparecen pues la taberna de un montón de criaturas así un poco extrañas y con unas intenciones pues ocultas. Yo qué sé, de repente aparece un fantasma que le falta la mitad del cuerpo, y ese pues lo dedican a ser pues la niñera de este bebé. O sea, cosas muy, muy, muy surrealistas, pero que tiene tanto carisma esta historia que no puedo más que recomendar la saga de Saga. Vale. Los tomos de Saga, porque realmente estoy deseando comprarme el segundo, y de hecho para mi cumpleaños ya me tengo el segundo de estos tomos. Y por último voy a destacar, tengo un montón de cositas. Por ejemplo, este Not of the Blood sí me está gustando bastante, pero vamos a hablar menos de él. Voy a destacar esta cosita que me la regalaron para el Día del Padre, porque en el Día del Padre pues hay gente que se dedica a regalar cosas así como muy, muy, muy extrañas. Es una de las cosas más difíciles de encontrar de Shintaro Kago, que si no lo conocen, es uno de esos mangakas peculiares que no es del gusto de todo el mundo, y de hecho aquí hay 4 o 5 historias, 3 de ellas son de telita. Estas cosas son para mentes enfermas, que a lo mejor es la mía, una mente enferma, pero que sin embargo también tiene un poder de fascinación que hace que cuando lo empiezas a leer te quede absolutamente impactado con lo que estás haciendo. Hay que decir que eso, o lo amas o lo odias, y yo cada vez me acerco más al amor que siento por este tío, porque tiene esa sensación de decir, esto no lo va a hacer nadie, yo lo voy a hacer, te lo voy a presentar aquí, y tú decides si quieres consumirlo o no. Es cierto que hay muchos momentos en las viñetas de Shintaro Kago. Acuérdense que Shintaro Kago fue el que para mí ganó el mejor cómic del año con Demencia, pero bueno, esto no tiene nada que ver con aquello. Es cierto que hay ciertos momentos en los que uno tiene la sensación de que esta mente enferma no merece mi atención. Pero ¿qué pasa? Que esta historia que estamos viendo aquí de Fraction, lo que se dedica es a hacer una metahistoria acerca de lo que supone para el propio Shintaro Kago hablar y dibujar esas cosas que él suele dibujar en estas historias. Es decir, hacer reflexiones acerca de por qué se dedica pues a destripar mujeres, a sacar tripas por un lado para otro, a sacar los ojos, a comérselos, y después a tener sexo pues con cabras. Es decir, este tío está como una chota, pero aquí hace reflexiones al respecto, se dibuja a sí mismo y se pone a hablar de si debería cambiar y debería hacer un cómic más convencional y apartarse un poco de todo esto del oroguro, o si tiene que continuar con este tipo de cosas que al fin y al cabo es las que le dan dinero. Y claro, todo eso lo integra dentro de la propia historia que nos está contando, la historia de
de un psicópata violador que va por ahí descuartizando a mujeres y cortándolas por la mitad. Y cómo integra una cosa con la otra hace que este cómic, pues cuando te va explicando Shintaro Kago los recursos narrativos que usan los dibujantes de cómics para contarnos esta historia, pues es fascinante, sobre todo cuando todo converge en un final que, eso tienen que descubrirlo, pero que a mí me pareció algo como de ole, ole y ole, qué maravilla de cómic el que han conseguido. Por desgracia es difícil de encontrar, la verdad que es uno de esos tesoritos que hay que rebuscar mucho por internet hasta que aparezca una copia. Pero qué maravilla, si tienen la posibilidad de encontrar una cosa como esta, léanla porque les va a encandilar como me ha encandilado a mí esta historia. La verdad que la tengo hasta aquí porque creo que me ha gustado muchísimo. Y por último vamos a dedicar el vídeo a hacer un pequeño book haul. No vamos a sacarlos todos porque si no ya tengo vídeos largos como para que encima me dedique simplemente una hora y pico a descubrir ciertas obras que me han podido regalar por mi cumpleaños. Yo me considero una persona muy afortunada de tener cerca a personajillos que se dedican a buscar como ratones de biblioteca esas obras que sabes que son muy complicadas de encontrar y que sin embargo se encuentran con mucha paciencia y con mucho tesón y como poniéndole morro al asunto. Ya les digo que me han regalado muchas cosas, así que no vamos a volvernos demasiado locos ni a hablar demasiado de ellas, pero simplemente para que vean la calidad o la importancia de ciertas obras que la verdad que no se ven por todos sitios. La primera de ellas es una de estas rarezas, creo que es de las primeras obras que publicó Jesús Cañada. Jesús Cañada, el autor del mejor libro que leí el año pasado, pero que aquí se salió con Los hombres muertos, en donde ya vemos ahí una historia con Lovecraft de fondo y donde nos vamos a encontrar pues a todos los personajes, todos los escritores ahí metidos en aventuras con criaturas místicas, con órdenes religiosas ocultas. Y bueno, es una bizarrada que es dificilísima de encontrar y que tengo muchas ganas de leer porque sé que es novelas para divertirse de gente que sabe escribir, con lo cual creo que lo voy a pasar pipa con esto, Los hombres muertos de Jesús Cañada. Ustedes, niños míos, que son bastante lectores, saben que siempre hay alguna que otra librería que se convierte en tu favorita porque la relación que se establece entre los libreros y tú pues hace que te sepan recomendar y que sepan decirte qué libro te conviene, cuál no, cuál según tus gustos. No, librero de toda la vida. Yo tengo la suerte de ir con cierta frecuencia a una aquí en la isla que se llama Moebius, donde hay una encargada de ellas que la verdad que conectamos bastante con gustos y ella generalmente tiene el detalle de hacerme un regalo también por los cumpleaños y cuando voy allí a la librería y saco con mis libros, pues dices, pues toma, este para ti, porque yo sé que te va a gustar y feliz cumpleaños. Gracias, Fátima, todo un placer. Mira, me ha regalado esta joyita aquí que se llama Cuentos carnívoros de un tal Bernard Quirini y hablando de cuentos carnívoros con esa cubierta, pues espero, y conociéndola a ella, espero que realmente vaya a ser una de esas historias que van a pasar casi seguro por este canal. Otro de los libros que me regalaron fue uno de esos que llevaba tiempo buscando porque el señor Izumi Kioka, está considerado como uno de los grandes precursores de la narrativa de cuento de terror, es como el Poe del terror allí en Japón. Y en este caso, El laberinto de hierba, pues nos presenta una serie de sus historias que, por lo que parece, una literatura calmada, tranquila, pero que está llena de todos esos detallitos que hicieron que los que amamos a Edgar Allan Poe, pues amemos este tipo de historias. Mucha curiosidad por descubrir a Izumi Kioka. El Diástole de Emilio Bueso, una de sus primeras obras y una obra dedicada íntegramente a los vampiros, con esa cubierta que tampoco es que engaña a nadie, pues por fin lo tengo aquí. Lleva bastante tiempo intentando buscar un ejemplar como este. Eso que dices tú, que tarde o temprano aparecerá segunda mano, pero no, he tardado más de lo que esperaba y por fin voy a poder leer el Diástole de Emilio Bueso. Otro de esos incunables, porque en principio es un libro que está descatalogadísimo, pero que sin embargo el éxito de su autora, de la que hablamos antes, con el Tienes que mirar, estamos hablando de Ana Starobinets, y por fin he conseguido El Vivo, una de sus primeras novelas, que también telita para conseguir un ejemplar de esta historia. Así que Ana Starobinets volverá a estar seguramente en este canal durante este año. Igual de descatalogado, pues una de las primeras obras de Ismael Martínez Biurro, pues El infierno nevado, su debut literario, pues que le tengo bastante ganitas y que además hay por ahí criaturas un poco extrañas ahí en medio de las guerras con los gladiadores. No tengo ni idea de qué va, pero sé que es un escritor bastante interesante y también sé la importancia que tiene esta novela en su narrativa. Un caprichito que me di cuando vi que salía, aunque no me va a aportar absolutamente nada nuevo, pero es que uno peca con estas cosas, y es que Plutón pues sacó esta edición de un bestiario y mitología de Lovecraft, que bueno, pues que te habla un poquito del autor y que se dedica a hacer dibujicos de estos que tanto nos gustan, pues presentándonos pues a esas criaturas que yo qué sé. Yo es que cuando veo
a Ganatorotó, la veo ahí, pues digo, pues para mí. Porque a mí estas cosas, además me encanta presentárselas a mis chiquillos para que cuando yo leo estas historias, pues ellos dicen, es que no me puedo imaginar cómo es la presencia de Joshua Tog. Y pues les enseño tu dibujo y nos pasamos a reír diciendo que hay cosas con ojos, con dientes y con bolas que se encienden y se apagan, que son muy divertidas. No sé, esto es un placer culpable. A lo mejor si no tienen nada al respecto del bestiario, pues esto les puede gustar mucho. Yo lo compré porque me gusta. También pequé, aunque creo que había tardado demasiado en conseguir estos cuentos completos que ha publicado Página de Espuma de Poe y que en principio tengo la sensación de que esta es la edición definitiva, puesto que tengo bastantes cosas de Poe, pero siempre me da la sensación de que me faltan cosas. Incluso los cuentos que recoge el volumen de Valdemar Gótica son, pues a lo mejor 20 historias cuando sabes perfectamente que este hombre escribía, pues bueno, escribió un montón de historias y que aquí por fin los tengo todos recopilados y encima está con la traducción de Julio Cortázar, con una introducción que en este caso es de Carlos Fuente y Mario Vargas Llosa, y encima cada una de las historias que componen pues, todos sus cuentos pues están comentados, con lo cual es como muy guay terminar La caída de la casa Usher y ver un comentario al respecto que te puede fortalecer o discutir una opinión que puedas tener al respecto de ese cuento. Creo que es una obra magna en este sentido y si algún día tienes que comprarte algo de Poe porque quieras descubrirlo, yo tiraría por esta. Y vamos a terminar ya con la joya de la corona de lo que me ha llegado a mi cumpleaños, que son 3 volúmenes de la Valdemar Gótica que tú sabes perfectamente que telita para encontrarlo. Uno de ellos es recomendación directa de Paco, de Sauté, que siempre me está hablando de todo este tipo de cositas y decía que una obra fascinante y telita para encontrarla es La maldición de la momia y estas obras en las que un poco son relatos pues de eso del antiguo Egipto enfocadas al terror y que sé que era el Valdemar, el número 65 era uno de los que muy complicado de encontrar. Pero telita con los otros dos. Estoy hablando de uno de esos deseos que tenía hace mucho tiempo que me apetecía muchísimo conseguir. Sobre todo a raíz de que empiezas a explorar un poquito de cómo evolucionó el terror a lo largo de la historia. Si no han visto todavía mis vídeos acerca de la evolución de la literatura de terror, pues no sé qué están esperando, porque ahí hablo un montón de estas historias. Y en concreto de la parte en la que el gótico se expande a lo largo de toda Europa y llega a Alemania. No tenía absolutamente nada de narrativa acerca de esos cuentos fantásticos del romanticismo alemán y ver que por fin voy a poder leerlos y poder disfrutar de esas historias que no dejaban de ser historias de terror, aunque estaban enfocadas un poquito más a las criaturas del folclore sobrenaturales, a eso, ten cuidadito que no te metas en el bosque que te puedes encontrar por ahí, a algo que no debiera. Pues me hace mucha ilusión haber recibido por fin esta gótica y poder disfrutar de las historias de terror un poco que dan origen a todo el género que tanto nos gustan. Así que por fin tengo esta joyita. Y por fin la joya de los regalos que he recibido en mi cumpleaños es esta que está aquí. Por fin he conseguido un Valdemar Gótica de Anne Radcliffe. Por desgracia es casi imposible conseguir los Misterios de Udolfo, pero he conseguido el italiano y por fin voy a poder adentrarme en la que posiblemente fuera una de las grandes visionarias de esta narrativa, de las creadoras de las que consiguieron que el terror se popularizara y que se extendiera a lo largo de todo el mundo. Creo que Anne Radcliffe definitivamente es la persona que consiguió que todo el mundo se adentrara a descubrir este género. Y pues claro, le tienes uno cariñito y no ha podido leerla todavía. Así que por fin tengo un italiano, esta obra que caerá casi seguro este año y vamos a ver qué descubrimos en la narrativa de esta fantástica mujer. Ya está, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que van a empezar a volver a llegar vídeos así como porrones porque tengo un montón de nominaciones a BookTales por ahí pendientes. Tengo que hacer muchas reseñas que he dejado atrás y que creo que parecen importantes y que bueno, que estamos aquí de vuelta, que no nos habíamos ido y que yo a lo mejor esta semana te pongo 5 vídeos y la semana que viene pues no aparezco porque como ya saben yo intento grabar vídeos cuando tenga ese humor necesario para que sean un poco dinámicos y no ver la cara de palo de este hombre cuando está pasando por momentos inquietantes en su vida que no lo merecían. Aquí estamos de vuelta, gracias por esperar, gracias por seguir aquí, gracias por aguantar un vídeo de 1 hora, no sé cuánto va a durar esta historia. Es un placer compartir estas historias con ustedes. Aquí estamos, tienen los comentarios para hablar conmigo, para recuperar un poco esos hábitos que ya tenía perdidos. Denle a me gusta si les gusta, compártanlo y digan que he vuelto, que estamos aquí de nuevo. Y ya les espero ya en el siguiente vídeo, que seguramente, visto lo visto, va a ser alguna que otra reseña, sobre todo la reseña del Fantasma de Peter Stoke, que ha sido un libro que me ha dejado muy loco. Así que ahí nos veremos y gracias de nuevo por estar aquí. Ha vuelto Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí hablamos de libros de terror.